Las tareas por cierto tiempo, necesidades que por una exigencia circunstancial del mercado se tenga que contratar mayor mano de obra. Por ejemplo, las empresas constructoras que se adjudican una obra y que necesitan contratar mayor mano de obra solo hasta cumplir y entregar la obra. También tenemos las tareas por cierto tiempo de organizaciones o entidades que ya está determinada la fecha de conclusión y cierre de actividades. Por ejemplo, en las universidades privadas que contratan personal docente solo por el semestre, que tiene una fecha de inicio y una fecha de conclusión. Para refrendar estos contratos, el Ministerio del Trabajo va a exigir la presentación de ciertos documentos anexos. Por ejemplo, en un contrato de suplencia de personal tendría que adjuntarse la baja médica, la licencia o algún otro documento que justifique por qué va a sustituirse a esa persona. En el caso de con mayor contratación de mano de obra, podrían estar los contratos por obra, la solicitud de pedidos, planificación de productos y otros que justifiquen la necesidad extraordinaria de una mayor contratación de mano de obra por un determinado tiempo. Obviamente todo ese tipo de documentos se considera como una declaración jurada. Reservándose el Ministerio del Trabajo la potestad de, obviamente, primero verificar lo declarado y una vez establecido de que realmente la documentación es fehaciente, recién podrá procederse a su visación por parte del Ministerio del Trabajo. El contrato colectivo es un contrato que está diseñado exclusivamente para la firma de sindicatos que entran en un acuerdo con la empresa y suscriben un contrato determinado para realizar algún tipo de actividad o para la remuneración de algún tipo de bono o remuneración extra. ¿Qué fundamento legal tenemos para visar los contratos? Eso lo tenemos justamente en el artículo 14 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, que establece de que el contrato de trabajo tiene que estar visado por el Ministerio para alcanzar una eficacia jurídica. En el caso de personal extranjero, el artículo 3 establece primero de que no puede exceder más del 15% de los técnicos, es decir, del personal de planilla. Es decir, del 100%, solo el 15% puede estar destinado al personal técnico, entendiéndose que tienen que ser técnicos que en general sean personas con algún tipo de conocimiento o especialidad que no se tiene en Bolivia. Estos contratos deben ser presentados al Ministerio en 30 días desde la fecha de contratación. Caso contrario, correrá una multa en contra de la empresa. Aquí tenemos un detalle de todos los requisitos que se exige para la visación de los contratos de personal extranjero. Ahora el artículo 22 establece que los contratos de trabajo requieren, para alcanzar eficacia jurídica, ser justamente refrendados por el Ministerio del Trabajo. Esto en concordancia con el artículo 14 del decreto reglamentario. El Decreto Supremo 107 ha establecido que todos los trabajadores, sin importar el tipo de contratación, el tipo de contrato, gozan de los mismos derechos y las mismas garantías que otorga la normativa, entendiéndose que en el caso de empresas subcontratadas se presume la relación de dependencia laboral de la empresa subcontratada con la empresa principal. Además, también se establece que las prácticas empresariales que evadan relaciones laborales a través de estas modalidades serán sancionadas. El Ministerio, cuando descubra que se está evadiendo justamente una relación laboral a través de este tipo de modalidades, va a imponer una sanción a la empresa. Además, que una empresa que requiera contratar a otra tiene que necesariamente establecer una cláusula obligatoria en la cual la empresa subcontratada debe cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores. La resolución ministerial 446 ha establecido que se prohíbe que mediante este tipo de prácticas de subcontratación se evadan las obligaciones laborales y que toda empresa que requiera contratar a otra debe exigir el cumplimiento de los requisitos que están establecidos por ley, entre ellos la presentación del registro de empleadores o el ROE, así como otras documentaciones que deben dar la credibilidad y la legalidad de la empresa que se está contratando. Efectivamente, el Ministerio del Trabajo va a hacer verificaciones constantes y de establecerse de que no hay un cumplimiento de esta normativa, podría aplicarse sanciones a la empresa que está incumpliendo estas normas.
La resolución ministerial 108 establece que se prohíbe toda modalidad de subcontratación en tareas propias e inherentes al giro habitual de la empresa. Es decir, una empresa no puede contratar en tareas que sean propias de su actividad. Solo puede subcontratar o terciarizar en áreas complementarias, como por ejemplo el área de seguridad, limpieza o provisión de alimentos. Es decir, la contratación solo se hará en tareas que no sean propias de la empresa. El Decreto Supremo 521 establece lo mismo que el anterior, que se prohíbe toda forma de evasión a la normativa laboral a través de modalidades de subcontratación, terciarización y otras en labores propias de la empresa. Y también establece que son infracción a leyes sociales sujetas a multas todo acto que mediante figuras contractuales que encubra relaciones laborales a través de este tipo de características de subcontratación. También prohíbe reclutar y proporcionar fuerza de trabajo intelectual o mixta con o sin fines de lucro a través de estas figuras de subcontratación, terciarización y otras. También nuevamente recalca que toda empresa que requiera contratar a otra debe establecer una cláusula que la empresa contratante debe cumplir con sus trabajadores. Además, establece el artículo 4 que cuando se constituye una relación que simule una modalidad laboral, esta se tendrá como una relación laboral en todos sus efectos. En caso de constatarse justamente este tipo de subcontratación y terciarización en tareas propias y permanentes de la empresa, el Ministerio del Trabajo podría aplicar una sanción a dicha empresa. Lo mismo en el caso que las empresas cedan parte de su establecimiento a subcontratistas con el objeto de evadir las obligaciones laborales y sociales. Ahora entramos a lo que es la jornada de trabajo. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador. La duración es de 8 horas al día y un máximo de 48 horas a la semana. La jornada nocturna, que comienza a las 8 de la noche y concluye a las 6 de la mañana, establece que todo trabajo en ese rango de tiempo no debe exceder de 7 horas. El personal de dirección, es decir, el personal jerárquico de confianza, está exento de cumplir una jornada y no percibe horas extras, es decir, no tienen control de asistencia y no perciben el pago de horas extras. Ahora, el personal de vigilancia, guardias, serenos, porteros y otros pueden llegar a trabajar hasta 12 horas diarias con una hora de descanso. El personal femenino, las mujeres y los menores de 18 años, solo podrán trabajar hasta un máximo de 40 horas semanales, considerándose cualquier sobretiempo como tiempo extra. Toda empresa debe contar con un control de asistencia que tiene que estar previamente autorizado por el Ministerio del Trabajo. El personal de confianza, que está establecido en el artículo 36 del decreto reglamentario, aclara que son gerentes, directores, administradores y otros que trabajan sin fiscalización superior inmediata, es decir, no tienen ningún tipo de fiscalización por algún superior y tienen cierta libertad para poder actuar dentro de lo que es sus funciones habituales, ya sea como gerentes, jefes o administradores. Ahora entramos a lo que son los beneficios, como el beneficio de la prima. El beneficio de la prima es un beneficio que se cancela anualmente y es para todas las empresas que persiguen fines de lucro, entendiéndose que toda empresa que hubiera obtenido utilidades al final de su gestión debe cancelar la prima en favor de sus trabajadores, comprendiendo el equivalente a un sueldo promedio. La única exigencia para el trabajador es que hubiera pasado los 3 meses de prueba. En ningún caso la cancelación de las primas debe superar el 25% de la utilidad neta. Si para pagar la prima tenemos que excedernos del 25% de lo que son las primas, la utilidad neta, en ese caso ese 25% se distribuirá en forma proporcional entre todos los trabajadores. El Decreto Supremo 110 establece el pago de la indemnización cuando el trabajador hubiese pasado más de 90 días. Es decir, el trabajador, para cobrar su indemnización, tiene que haber cumplido más de 90 días en su puesto de trabajo. Y el cálculo de la indemnización es el promedio de los 3 últimos totales ganados, o en el caso de los trabajadores a jornal, el pago de los últimos 30 días.
El desahucio se mantiene como un beneficio que se ha de cancelar cuando el trabajador sea retirado intempestivamente. No corresponde el desahucio en los retiros voluntarios. A continuación tenemos un modelo de cálculo de indemnización, como podrán observar. Ahora, la resolución ministerial 447 ha establecido de que el retiro voluntario es una manifestación voluntaria de parte del trabajador sin importar el motivo, es decir, que el empleador no puede exigirle al trabajador la justificación del retiro voluntario. Y una vez producido el retiro voluntario, el empleador tiene 15 días calendario para la cancelación de sus beneficios sociales. Caso contrario, se aplicará el mantenimiento de valor en base a la UFB más una multa del 30%. La resolución ministerial 107 ha establecido que al ser el retiro voluntario una cuestión personal de los trabajadores, el empleador no puede bajo ninguna circunstancia, ningún concepto, exigir la renuncia de los trabajadores. Es decir, no se puede exigir que el trabajador renuncie o presente su carta o retiro voluntario. Caso contrario, como establece aquí, aquellas renuncias que resulten de presión u hostigamiento por parte de la empresa son considerados como retiros forzosos e intempestivos para fines de ley. Es decir, el trabajador podrá decidir si va a aplicar y va a solicitar la reincorporación o la cancelación de todos sus beneficios, incluyendo el desahucio como un retiro intempestivo. El Decreto Supremo 522 establece la cancelación obligatoria del quinquenio en el sector privado, como un beneficio que se ha de cancelar cuando el trabajador cumpla 5 años de manera continua. Entendiéndose que el trabajador que haya cumplido 5 años puede, a simple solicitud escrita y sin necesidad de otro requisito, exigir el pago de su quinquenio, pago que deberá realizarse en un plazo que no sea mayor a 30 días calendario y se establece y está prohibido el fraccionamiento del quinquenio, es decir, no se lo puede pagar por separado, debe pagárselo todo junto en un solo y único pago. La base del cálculo del quinquenio son los 3 últimos meses anteriores a la solicitud del pago, no anteriores a la solicitud de cumplimiento. Es decir, si un trabajador cumplió su quinquenio en el mes de febrero, él puede solicitarlo recién en el mes de noviembre y deberán tomarse en cuenta los 3 últimos totales ganados anteriores al mes de noviembre. En caso de no cumplirse en el pago de los 30 días establecidos, se aplicará una multa en base al 30% más el mantenimiento de valor en base a la unidad de fomento a la vivienda. El quinquenio de ninguna manera implica que se interrumpe la relación laboral, por lo tanto no se le puede exigir al trabajador la renuncia o el retiro voluntario para cancelárselo el quinquenio. Por lo tanto, no afecta el quinquenio a lo que es el bono de antigüedad y el derecho de las vacaciones. Cuando se produzcan renuncias o se exijan renuncias para pagar el quinquenio, este tendrá que tomarse en cuenta desde que se inicia la relación laboral y restituirse nuevamente todos los derechos como ser el bono de antigüedad y las vacaciones. Los trabajadores que no deseen cobrar sus quinquenios pueden acumularlos hasta cuando ellos lo vean conveniente, es decir, el empleador no puede obligarles a cobrar el quinquenio. En caso de retiro de un trabajador, se tiene 15 días calendarios para la cancelación de sus beneficios. Esto en base al artículo 9 del Decreto Supremo 28699. Caso contrario, deberá aplicarse una multa en base a la UFB, mantenimiento de valor en base a la UFB y una multa del 30%. A continuación tenemos un ejemplo de la multa del mantenimiento de valor. Ahí tenemos de que la fecha de retiro es el 21 de agosto del 2015 y la fecha de pago 5 de febrero del 2016. El mantenimiento se aplica el monto que tenía que pagarse, 48.103 bolivianos, multiplicado por la UFB de un día antes de la fecha de pago, por eso es 4 de febrero, porque el día de pago es 5 de febrero, dividido por la UFB del último día trabajado. Y ahí tenemos el mantenimiento de valor y posteriormente la multa del 30% para actualizar el monto a la fecha. Es decir, al 5 de febrero tendría que cancelarse 63.739 bolivianos en relación al monto inicial que debía haberse cancelado a la fecha de retiro. La vacación es un beneficio que comprende la suspensión de la relación laboral con goce de haberes
una vez al año, dependiendo de la antigüedad del trabajador. Es decir, es un periodo en el cual el trabajador va a usar ese tiempo para descansar. Tenemos un decreto supremo, el 17288 de 1980, que nos puede señalar en forma más objetiva los años de vacación o los días de vacación de acuerdo a la antigüedad. Asimismo, también establece el artículo 33 que la vacación no debe ser compensable en dinero, salvo que termine la relación laboral. El aguinaldo es un beneficio que se cancela por motivo de las fiestas de fin de año y debe cancelarse hasta el 20 de diciembre de cada año. Caso contrario, se cancelará doble. Debe pagarse en los sectores públicos y privados y en todas las organizaciones, incluso aquellas que no persiguen fines de lucro. La única condición es que el trabajador tiene que tener más de 3 meses trabajando y el obrero 1 mes para tener derecho al aguinaldo. Aquí tenemos una forma de cálculo del aguinaldo y aquí tenemos otra en caso de retiro. El aguinaldo está protegido en un 100% y está libre de todo descuento. No es susceptible de ningún tipo de descuento el aguinaldo. En cuanto a los derechos de los menores y la mujer trabajadora, como vimos antes, la trabajadora o la mujer solo debe trabajar 40 horas semanales. El artículo 60 establece varios aspectos prohibitivos en cuanto a lo que vendrían a ser la relación laboral, ¿no? El artículo 62 establece la obligación de establecimiento de salas, cunas, guarderías en aquellas empresas que tengan más de 50 obreras trabajando, ¿no? También se establece el descanso de 45 días antes y después del embarazo, de acuerdo al artículo 31 del decreto ley 13214, y que la mujer es inamovible en su puesto de trabajo hasta incluso un año después hasta que el niño cumpla 1 año. La mujer casada puede recibir hasta el 50% de la remuneración que percibe su esposo cuando éste es declarado vicioso por el juez del trabajo. La ley del 1599 del 18 de octubre del 94 establece la protección de la mujer contra el acoso sexual en el puesto de trabajo. El decreto supremo 0012 establece el alcance que tiene la inamovilidad de los padres o progenitores, así como la madre, tanto en el sector público como en el sector privado, entendiéndose que la madre y los progenitores, sin importar el estado civil, gozan de inamovilidad hasta que el niño cumpla 1 año de edad, es decir, no pueden ser despedidos, no se les puede bajar su sueldo, ni se les puede cambiar en su puesto de trabajo. ¿Qué requisitos tienen que presentar? Tenemos a continuación justamente en detalle los requisitos que deben presentarse para hacerse acreedor a este beneficio, ¿no? Asimismo hay ciertos límites y alcance. Primero, se establece que no gozan de este beneficio la madre o progenitores que incurran en causales de conclusión de la relación laboral, pero previo cumplimiento de parte del empleador de los procedimientos, de lo que vendrían a ser aquellos pasos que se tienen que seguir para extinguir la relación laboral. Es decir, no se puede despedir directamente a una trabajadora en estado de embarazo o a un progenitor que tiene a su pareja en estado de embarazo. No aplica la inamovilidad cuando se trata de contratos de trabajo que por su naturaleza son temporales, como ser los contratos eventuales o los contratos de obra. Ahora tenemos la suspensión de la relación de trabajo. Aquí tenemos las licencias con goce de haberes, podrán observar son varias, ¿no? Está el periodo de vacaciones, por maternidad en el caso de los padres, decreto 1212, por matrimonio, hospitalización de hijos y otros que establecen las licencias que tendrían que otorgarse al trabajador. La comisión sindical es una situación por la cual, a través de una resolución administrativa, el dirigente sindical puede cumplir una función específica y no asiste a la empresa. La huelga puede aplicarse siempre y cuando se haya cumplido con todas las normas y los instrumentos de conciliación que establece la normativa laboral. Luego tenemos la extinción de la relación laboral. Ahí pueden ver, ¿no? Incluso podemos observar que el preaviso está prácticamente anulado, no está vigente, de acuerdo a la sentencia constitucional 0019 del 28 de marzo de este año. Aquí tenemos en el artículo 16 y 9 del decreto reglamentario las causales de despido. Luego tenemos los despidos indirectos. Tenemos
como el caso de la rebaja de sueldo, la transferencia a un puesto de inferior categoría, el cambio de horario y otros que podrán observar dentro de este recuadro. La reincorporación es un procedimiento por el cual el trabajador que considere que ha sido despedido injustamente podrá acudir al Ministerio del Trabajo y solicitar plantear la reincorporación, es decir, se lo cite al empleador para que él explique las razones del despido y, si no es así, se lo reincorpore. Esto en concordancia con el Decreto Supremo 495, que nuevamente establece que la reincorporación debe tramitarse ante el Ministerio del Trabajo y que en caso de que el empleador no esté de acuerdo con la combinatoria de reincorporación, podrá impugnar esta en la vía judicial, pero la impugnación no suspende la reincorporación. Caso contrario, el trabajador puede plantear contra el empleador un amparo constitucional. El Decreto Supremo 496 establece que en caso de que se trate del despido de una trabajadora en estado de embarazo o un progenitor y se establezca la reincorporación, el empleador tiene 5 días hábiles para reincorporarlo a su puesto de trabajo. Caso contrario, igual se puede plantear un amparo constitucional contra la empresa o el empleador. No procede la reincorporación cuando el trabajador ha cobrado todo o parte de sus beneficios sociales. El Decreto Supremo 29539 ha establecido desde qué momento rige el fuero sindical y hasta qué época tiene el dirigente sindical para rendir cuentas de su gestión. Y se ha establecido que el fuero sindical es a partir de la elección del dirigente sindical. Y así como tiene hasta un año después de protección de fuero sindical una vez cumplido su gestión, es ese año que él tiene para rendir cuentas de su gestión en el manejo de sus... Con todo esto, espero que haya sido de su utilidad y gracias por su participación.